Bueno, hablamos de economía. Si está comiendo, pare porque le va a quedar mala comida. ¿Tanto? Sí, la verdad que sí. Bueno, Juan Cruz Lucero, bienvenido a La Brújula, economista. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, podemos romper el hielo con el informe. Después hablamos un poquito de la coyuntura, de las cosas que van a pasar, de los anuncios y de la situación económica que lamentablemente está viviendo. Macri dijo, hoy se conoció el 4,7, dijo, ayer se adelantó, dijo un piquito, vamos a tener un piquito de inflación. Pero bueno, piquito, ya estamos en los Andes, ¿no? En la Concagua. Eso es a nivel nacional. Son muy curiosas las declaraciones del presidente que está dando en el último tiempo. Bueno, han hecho un informe sobre el análisis de la situación comercial en Bahía y bueno, no queda fuera de esto que estamos comentando. Juan Cruz, a ver cómo contamos fácil, como para que la gente que nos está viendo entienda qué datos han recogido. Bueno, en principio señalar que está difundido en toda la ciudad, son 24 barrios, no solamente en el centro. En general tomamos 120 comercios, una muestra. Sectores varios, digo, en general alimentos y bebidas está más difundido, pero efectivamente tenemos calzado, tenemos textiles, automotores, etcétera. Digo, en general varios sectores. Y lo que tratamos de hacer es enfocarnos bien en el año 2018, que la verdad que fue un año bastante complicado. Nosotros habíamos hecho un trabajo, que de hecho lo comentamos acá, pero no teníamos el año completo, hicimos el año completo, y efectivamente los datos son preocupantes. El 76% de los comercios manifestaron estar peor que antes, de los cuales una parte importante, cerca del 40%, en una etapa de achicamiento, es decir, si tenían X cantidad de metros los redujeron, si tenían 3 heladeras vendieron una, si tenían personal despidieron, digo, en ese contexto. O sea, 76% de los comercios de Bahía Blanca están peor que antes. Están peor que antes, que un 2017, día antes, o un año 2016, antes. etcétera. Está bien. Y básicamente me parece el dato más relevante que tiene que ver con esto es que el 65% le cayeron las ventas en unidades. No es en plata, digo, para evitar la cuestión de inflacionar. Claro. Comparado con el año anterior, digo, estamos hablando de casi 7 de cada 10 comercios le caen las ventas en proporciones importantes. No estamos hablando de, bueno, un poquito. Vendieron menos. Vendieron menos en unidades. El 40% aproximadamente, entre 20 y 30% menos que el año anterior. Así todo preguntamos la situación de las ventas en las fiestas. Ustedes saben que las fiestas son una fecha importante, sobre todo Día de la Madre y Navidad. Sobre todo para ver cuál era el cierre del año. Bueno, el 57% le cayeron las ventas en unidades en comparación con la fiesta del año pasado. Con la Navidad del 2017. Con la cual tuvimos un principio de año bastante complejo y en general era lo que nos comentaban todos los comerciantes, una situación en algunos casos desesperante, de renovación del alquiler y tener que cerrarlo porque no podían afrontar la renovación del propio local, despidos, pasar a trabajar ellos mismos el negocio, poner a sus hijos, digo, esas situaciones se ven. O sea, cayó el poder de compra del otro lado, digo, del lado del consumidor, la gente compró menos. Claramente, hay una caída de las ventas muy fuerte. ¿Y esto por qué? ¿Porque la gente no tiene plata? ¿Porque la inflación le comió el sueldo? ¿O porque hay algunos que dicen, bueno, yo soy cauto, no gasto en nada y por las dudas me guardo la que tengo? Hay varios motivos. En principio, cuando uno piensa en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, claramente la inflación está yendo a un nivel muy acelerado y los salarios están muy por detrás. Por otro lado, la cuestión de la tasa de interés, si bien parece lejana, bueno, afecta también a los comercios por doble vía. Digamos, el costo de financiamiento es muy fuerte, muy grande. Y después el acceso, si se quiere, a lo que tiene que ver con las ventas, a partir de las 12 cuotas sin interés, ha desaparecido. Entonces, se consume menos en ese sentido. Entonces ahí hay un doble impacto. Y después claramente lo que tiene que ver con las tarifas afecta tanto a los comercios, los servicios, ¿no? Muy fuerte, como también a los usuarios. Digo, esa plata que uno tiene destinada a pagar boletas casi impagables de luz, de agua y de gas, la deja destinada a comprar una camisa, a comprar un zapato, a comprar un juguete. En ese sentido, el sector menos golpeado ha sido alimentos y bebidas. Lógicamente, cuando uno le aprieta el zapato, los alimentos y bebidas es medio lo último que trata de evitar, digamos, de consumir. Ahora sí estamos viendo un cambio en los hábitos. Cambia la metodología, claro. Hay un cambio en los hábitos de consumo. De primeras marcas a segundas marcas. Y compra lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Las carnicerías. Los supermercados grandes como que te esquiva. O vas una vez al mes. No se hacen compras tan grandes. En general, las carnicerías muy golpeadas. Digo, el consumo de carne ha bajado muy fuerte. Y todos aquellos, si se quiere, negocios vinculados a los lácteos o algunos productos más de primera orden, delicatessen, etcétera, muy golpeados claramente por una situación económica. Claro, los productos más caros se compran mucho menos. Ni hablar. Se compra lo básico. Lo básico y por supuesto electrónica y toda esa cuestión obviamente está muy mal. Bueno, vemos el caso Lucaioli, que ya venía con una situación complicada desde hace años, pero bueno,
esto lo terminó de fulminar, ¿no? Exactamente. La falta de compra, de poder de compra de la gente lo terminó. Y hablar, incluso de matar. cuando uno habla con concesionarias grandes, también están experimentando la misma situación. Los autos, ¿no? También el mercado del automotor ha sido... un textual, digamos, off the record, hay días que pasan entero que no entra nadie. Y tienen grandes superficies vacías y no entran personas ni a preguntar. Ni a preguntar. Exactamente. Que digo, es un textual incluso que se ha conocido, ha habido empresarios del sector que lo han manifestado. Sí. Lo más impresionante es en el caso de comida, digo, si se compra menos comida es o porque se come menos o porque hay productos que por ahí antes te comprabas un flancito y ya el postre una vez por semana no lo comes no más. Lo compras. Es terrible, ¿no? Ni hablar, los kioscos porque están sufriendo mucho, digo, la golosina al paso no se consume más, digo. Claro. Y en general se buscan precios, cosa que en general el kiosco no suele tener lo mejor precio porque apunta a otro público. O sea, buscan precios en el precio de un alfajor. Exactamente. Y lo notan los propios comerciantes. En general, digo, mucha pregunta de cuál es el precio y después se llama menos cosas. Contrariamente a lo que pasa con el cigarrillo, porque la gente está en una situación, el ánimo de todos está caldeado, yo no fumo, pero la gente, es una adicción, que fuma, además, es una adicción, entonces es como que se retroalimenta. Yo estuve el otro día en una estación de servicio un rato trabajando y era impresionante, la gente entraba a comprar pucho. Bueno, y más allá que el precio también es caro, debería ser más caro, ¿no? Sí. Pero es caro, nada, es un dato al margen de ¿sabes lo que qué? estamos comentando. Pasa lo mismo con el tema del bingo, del juego. ¿Qué iba a decir específicamente? La gente tiene menos guita y cree que se va a salvar y los pocos pesos que tiene, que le alcanza para menos que antes, se los revienta en el bingo. Y ahí te terminan de pelar entre el gobierno y las casas de juego, chao. ¿No? Sí, la verdad qué panorama. Que bastante complejo. No, te iba a hacer otra pregunta. ¿Y los comerciantes cuánto tiempo dicen que aguantan con estos números, con estas para poner un poco en perspectiva, hay tres grandes problemas que están experimentando los comercios de la ciudad y uno puede decir todos casi por igual. Primero las tarifas, segundo la caída de las ventas y el tercero es la caída de la rentabilidad. Estamos viviendo un proceso de suba de precios muy fuerte y de caída de rentabilidad al mismo tiempo. En general los comercios, muchos, los más grandes te señalan podemos aguantar porque bueno, tenemos cierta espalda. Claro. Ahora, los más pequeños en general nos encontramos con situaciones que te dicen no sé cuándo voy a tener que cerrar. Sobre todo los que tienen el alquiler próximo, digamos, a renovar, ellos ya están viendo que están liquidando. Y de hecho se ve en el centro, digo, porque más conocido, muchos locales de liquidación por cierre, liquidación 50%, 40%. Justamente por eso, porque se viene la renovación del alquiler, no lo pueden afrontar y... Mira, te doy un dato estúpido, pero yo iba a una peluquería frente al Teatro Municipal, no es un chivo, es un dato de la realidad, Bertín, Rafael Bertín, muy conocida, tiene varias sucursales. Bueno, una casa muy linda, en calle Dorrego, cerró y se concentró en sus otras sucursales. ¿Por qué? Porque le triplicaron el sueldo del alquiler, el valor del alquiler. Creo que pagaba 30.000 y se fue a casi 100.000 pesos. O sea, impagable. Ni hablar. Tenés que cortar el pelo, no sé, a los 300.000 bahienses para pagar eso. Sí, y el correlato directo de esto es de los despidos, ¿no? 20% de los comercios, 2018, despidieron gente, con la particularidad que en general todos decían, bueno, pero yo los años anteriores fui despidiendo, fui, digamos, generando alguna salida a mis empleados porque la verdad que era insostenible. Y en el caso del año 2018 se nota mucho más. Y hay mil situaciones. Nosotros acá, que estamos acá, los chicos que trabajan en el canal, más o menos uno la puede sobrellevar, pero hay gente que está al borde del camino, jubilados que si no tienen familiares, yo no sé cómo hacen para vivir con la mínima. Hoy escuchaba en la radio el testimonio de una farmacéutica que decía que hay muchos abuelos que van a la farmacia y han descontinuado los tratamientos porque no lo pueden pagar. O eligen, le recetan 5 remedios y dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el de la presión, el del colesterol y el resto los dejan? Y es terrible. Sí, puntualmente nosotros hicimos un informe sobre los medicamentos y la evolución de los precios. Los 50 medicamentos más utilizados subieron el 257%, con la particularidad de que los crónicos, para enfermedades cardiovasculares muy comunes con más de, digamos, las personas más de 60 años, subieron un 560%. ¡Qué locura! Donde la jubilación mínima creció 173% en el mismo lapso. Digo, esta es la situación que están viendo los jubilados. ¿Cuánto aumentó el remedio? 257% el conjunto. ¿Y en la jubilación aumentó? 173%. Claro, siempre quedas atrás. Atrás. 18,5% perdieron los jubilados de todo el país el año pasado. En Bahía Blanca estamos hablando de una población de entre 50 y 55 mil personas. No es nada menor. Sí. ¿Y el tema de los planes sociales lo han estudiado? Porque este gobierno ha
casi duplicado los planes sociales que daba el kirchnerismo, por eso ahora está todo tan mezclado en las elecciones que escuchás a Alberto Fernández diciendo... Un ejemplo de los monotributos sociales. Bueno, antes no existían y hoy sí. Ahora, el problema es que los aumentos están muy por detrás de la inflación. Hoy básicamente cualquier trabajador registrado está cobrando o está subiendo su salario por detrás de la inflación. Digo, los niveles que estamos teniendo son muy altos, y sobre todo si pensamos en alimentos y bebidas, que son, digo, básicos para lo que tiene que ver con la existencia y que son un componente fundamental de los planes sociales, jubilaciones, beneficios, digamos, sociales, como la asignación universal. Sí, qué situación, ¿no? Es duro porque no sé cuándo va a frenar esto de la inflación. Estamos en año de elección, se supone que, no sé, que van a hacer el máximo esfuerzo. Macri quiere ser reelecto. Eso creo. Hay expectativa de lo que va a pasar mañana, pero yo no sé si... Pero es un parche. Lo que va a pasar mañana, sí, es un parche o va a ser engaña pichanga, no sé, ¿vos tenés expectativa de lo que anuncie mañana el presidente, o si no está el presidente? Sí, el ministro. Me sorprendió eso, que no estuviera, porque en principio iba a estar. Me parece que está en una etapa el gobierno de tratar de generar algún acto político para demostrar que están haciendo algo. No creo que solucione el problema de fondo de la inflación. Sobre todo porque hay, primero, una inercia muy fuerte, venimos de ya 2 años de fuerte inflación. Segundo, porque la situación, digamos, vinculada a determinados sectores como los combustibles, las tarifas, afectan de lleno en los precios. Digo, es muy difícil considerar que el precio de cualquier alimento va a bajar cuando la logística te sube y cuando el costo de producción te sube. Sí, los impuestos, ¿no? Que es otro gran drama de la Argentina, la voracidad del Estado, no de ahora, desde siempre, ¿no? Y más allá de eso, digamos, la cuestión de hay una caída del consumo en general. Entonces vos tenés un producto, subís los precios porque no está llegando, te suben los costos, encima vendes menos. Digo, hay un componente bastante complejo. Y por supuesto la situación más macro, más estructural, que parece lejano, pero que condiciona la normal actividad. Digo, la tasa de interés en el orden del 70%, un poquito menos, 68%, hace imposible cualquier actividad productiva. No es posible que un empresario hoy, no digo que invierta, pueda subsistir en estas condiciones. Sin duda, los que tienen crédito suba, ¿no? Los que tienen crédito suba, como tener una granada y sacarla con los dientes. Ni hablar. ¿Qué opinás de esta cuestión de los precios congelados ahora que quieren anunciar? No sé mañana qué lo va a poner. Han ido y han vuelto varias veces. Sí, serán 50, 60, 70 Bueno, en principio me sorprende que el gobierno lo haya anunciado con tanto tiempo de anticipación, que lo iba a hacer. Uno podría decir sospechosamente que... Hubo muchas discusiones, dicen que Macri no quería y que lo convencieron el ala radical, primero por una cuestión eleccionaria, ¿no? Ni hablar. Y después por una cuestión humana, supongo. No, ni hablar, pero bueno, decía, las grandes empresas tuvieron mucho tiempo para hacer los aumentos, digo, negociar con un precio muy por encima de lo que venían teniendo a niveles anteriores. Digo, a mí hoy me comentaban que hay empresas alimenticias que subieron hasta el día de hoy 20%. Por eso. Entonces, sentarse a negociar con un 20%, digamos, de aumento es mucho más cómodo para las empresas. Hay mucho empresario bandido que va remarcando y aprovecha la situación de crisis para ganar más. En el caso de los más pequeños se cubren y los más grandes, bueno, hacen uso de su poder. A mí me parece que no va a poder resolver estos problemas que estamos hablando, porque la pérdida es muy fuerte. Digo, si no hay una política de ingreso un poco más agresiva, es imposible que por más que se contengan los niveles actuales de precio, la situación mejore. Claro, principalmente la clase media, que es la más castigada. Bueno, la clase baja o la situación de los más humildes, lo hablábamos recién con los planes y toda la cuestión esa, que obviamente que no alcanza, pero para la clase media, ¿qué puede anunciar? No, y además la clase media está golpeada por varios lugares. Las tarifas, claramente. Cuando uno piensa en la salud, las horas sociales aumentan todo el tiempo, la telefonía, el colegio de los chicos. Los primeros 3 meses acumulados del INDEC, el sector, digamos, el segmento que más aumentó fue educación. Digo, eso estamos hablando de un impacto de lleno a la clase media. En ese sentido, cuando uno piensa en las políticas más redistributivas, bueno, efectivamente el impacto en alimentos es muy fuerte, el impacto en tarifa es muy fuerte, pero la clase media está siendo muy golpeada, que en definitiva es el motor de consumo. Esto también es importante señalarlo. Sí, ahora le voy a meter un poco el dedo en la llaga a nuestro economista invitado de hoy, vos estás vinculado al kirchnerismo o compartís algunos espacios con dirigentes kirchneristas, ¿no? Así es. Digo, el kirchnerismo tampoco le dio soluciones, porque ahora los escuchamos dando la respuesta, receta de cómo se soluciona, pero en el último tramo de Cristina dejaron también todos estos problemas sin resolver. Macri los agravó, pero digamos, Cristina no lo había solucionado. No había ni solucionado la pobreza, ni la inflación, ni otros temas, ¿no? No, yo creo que ahí hay una diferencia importante. En principio, y esto
tomando cualquier indicador, la inflación siempre fue por detrás de los salarios, con excepción del año 2014 en algunos casos, con lo cual, si bien tenía niveles de inflación altos, los salarios no me perdían. Y eso es importante porque uno tiene ahí la posibilidad de hacer políticas expansivas que hoy es imposible. Digo, estamos hablando de los jubilados perdieron 18 puntos, casi 20, 18,5, 19. El año pasado eso no pasaba antes. Y uno lo puede ver en la calle, digamos. ¿Cuántos comercios tenían una actividad que hoy no tienen ni por cerca? Eso por un lado. Por supuesto que la inflación es un problema y ninguno que es economista puede negarlo, pero me parece que el gobierno lo encaró como el problema. Y yo no creo que sea el único problema. A mí me parece que la cuestión productiva, la cuestión industrial son elementos centrales para una economía como Argentina y nos separa, si querés, de otras economías de la región. Digo, la clase media argentina se basa básicamente en la industria y es el sector industrial el que más perjudicado ha sido. Digo, hay 130.000 despidos en el sector industrial. Cuando uno habla con productores de zapatos, productores de textiles, incluso la industria automotriz. Yo planteo porque digo, si esta va a ser una campaña, no lo digo por vos, pero si va a ser una campaña de candidatos de un lado y del otro, que digan, sí, bueno, ustedes no resolvieron la pobreza, dejaron un montón de pobres, sí, pero nosotros teníamos 27% de pobres, ustedes tienen 34%, o sea, igual es una barbaridad. Esto es un desastre, pero lo anterior tampoco era Disneylandia. No, por supuesto. Claramente, en comparación, por supuesto. Pero, no, claramente no podemos plantear que digamos, era... te puedes poder contento por tener un 27% de pobres. No, ni hablar. De hecho, nosotros en su momento publicamos un informe sobre pobreza específicamente, a nosotros nos da bastante menos, pero igual, que haya un pobre en Argentina no se puede aceptar de ninguna manera. Lo que sí me parece es que claramente con este tipo de políticas, si se está viendo, digo, hoy ya nadie puede rechazar la idea de que favorecen a muy pocos y perjudican a la mayoría. Y a mí me parece que el camino va por ahí, digamos, tratar de incentivar el mercado interno, tratar de incentivar la producción, obviamente que tiene problemas, porque ninguna solución es mágica ni milagrosa. El crecimiento genera problemas también, digo, la inflación en su momento era un problema también de crecimiento. Cuando vos tenés un exceso de demanda y hay un problema en la oferta y además tenés puja distributiva, bueno, efectivamente esos son problemas que hay que resolver. Pero me parece que son problemas de mejor calidad, uno podría decir. Bueno, qué difícil. Veremos qué es lo que va a pasar mañana. Sí. Vos te hiciste economista mirando ya los problemas que tenía la Argentina desde tiempos inmemoriales. La verdad que sí, siempre. La Argentina, de hecho, el problema inflacionario viene casi de sus orígenes, con lo cual la inflación está bien. Y el problema del dólar, siempre estamos mirando el dólar, y si subes, si bajas. La verdad que sí. La economía argentina tiene cosas muy buenas y cosas muy complejas, por eso lo hace tan apasionante. Claro, sí, es apasionante, me imagino, como laboratorio, pero nosotros que estamos en el barco... Sí, estamos todos en el barco. Estamos todos en el barco, por supuesto, pero... A mí me parece que en general esta situación que estamos viendo hoy, lamentablemente ya las vivimos y uno pensaba que no le íbamos a volver a ver. Bueno, lo último, y cuando uno te pregunta, ¿se sale de esto? ¿Qué respondes vos? Siempre hoy por se hoy. sale. Siempre se sale. Sí. Lo que pasa es que, bueno, me parece que el impacto social de este tipo de política ha sido muy profundo, está siendo muy profundo. Ahora, claramente, para el próximo gobierno, sea cual sea el color político, va a ser una movida bastante compleja, sobre todo en el frente externo, que en general, fíjate que ni hablamos, pero es el fundamental. Digo, la deuda que ha tomado este gobierno en estos 3 años condiciona el próximo gobierno muy fuertemente, y mucho más cuando pensamos en lo que tiene que ver con el fondo. Digo, 2021-2022, en 3 años hay que pagar casi 50.000 millones de dólares, que Argentina no está en condiciones de generar, ni con este gobierno ni con ningún gobierno. O sea, el próximo presidente, sea quien sea, la va a tener muy complicada. Muy complicada, sobre todo en el frente externo. Ajá. Digo, tomaste deuda, más de 100.000 millones de dólares netos y la tenés que volver ahora. Y no tenés los recursos. En el camino esa plata, esa masa de dólares se perdió, se fumó, se fugó. Después habría que revisar eso, ¿no? Claro, pero es muy difícil pensar un próximo gobierno con la posibilidad de, como fue el 2003, 2004. Bueno, a menos que gane el Partido Obrero, que dice no le pagamos a nadie, hay que nacionalizar la banca, bueno, todas esas cosas. O Rodríguez A, que dijo, minga, le vamos a pagar. Sí. Pero ahí no cierra, ahí no podemos salir ni a Uruguay, ¿no? Estaría complicado. Bueno, nos retan. Gracias, Juan Cruz. No, por favor. Muy amable. Bueno, hasta el martes.